Nuestro invitado, el doctor Andrés Ollano, investigador del IBICS, miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de la Medicina y además individuo de número de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Así es. Bienvenido. Gracias. Bueno, aquí tenemos nosotros este personaje que realmente es bastante cautivador, que es el doctor Jacinto Convit, que bueno, fue un investigador, epidemiólogo, infectólogo muy eminente. Ahora, sería bueno volver ahora con motivo de estos 11 años de que él murió. Sería muy bueno volver sobre los reales aportes, porque ha habido, con respecto al doctor Convit, muchas cosas que se han dicho. Algunas te dicen, mira, esto fue así, esto no fue exactamente así, pero sin duda que sus aportes tienen que haber sido notables cuando es un hombre tan prestigiado, ¿no? Correcto. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a hablar sobre un aspecto que naturalmente toca la ciencia en Venezuela, un campo algo desasistido por otro lado, pero que pone de relieve el desarrollo de algunos personajes como el que tú acabas de mencionar, el doctor Jacinto Convit, quien logró una actividad internacional, particularmente, como casi todo el mundo sabe, en el tratamiento de la lepra. ¿Okay? Enfermedad bíblica. Claro, correcto. Desde la antigüedad se conoce, probablemente en la antigüedad estaba mezclado con otros tipos de enfermedades, pero evidentemente una enfermedad que por la discriminación a la que estaban sometidos los pacientes y a la estigmatización de los mismos, era una enfermedad, y sigue siendo todavía una enfermedad, está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad desasistida. ¿Sigue habiendo lepra en el mundo? Sí, claro. ¿Cuánto? Seguro. Se estima que aproximadamente ocurren unos 200.000 nuevos casos al año. Caray. Sí. Y en la Venezuela del siglo pasado era una de las grandes fenómenos, ¿no? Peligrosos para la salud. Claro. Junto con el paludismo. Correcto. Y eso significa, pero con el agravante de que siendo una enfermedad, como dice Maki, bíblica, estigmatizada, los pacientes, los enfermos, eran tratados de una forma tal que eran recluidos en sitios particulares totalmente. La gente les huía como a la peste. Claro, entonces, claro. La palabra sigue siendo muy impactante, en ese sentido. Ahora, lo que pasa es que yo lo que siento es que es decir, tal vez no sería él el único en el mundo, obviamente, pero en este país yo creo que fue el primero que le dio una dignidad a esos pacientes de lepra. Que le decía, bueno, aíslenlo porque es necesario que estén aislados, porque parece que eso se contagia muy, hay contagio, ¿no?, con ellos. Pero trátenlos como seres humanos, son seres enfermos, hay que curarlos y punto. Sí, sí, efectivamente, la segregación viene desde que los españoles... Desde que leemos la Biblia. Correcto. Por cierto, la enfermedad no existía en América antes del descubrimiento. Probablemente, naturalmente, el fenómeno de la conquista, con todos los europeos que llegaron a las diferentes partes de América, naturalmente trajeron esa enfermedad para acá. Y naturalmente, fíjate, la enfermedad no es muy contagiosa, ¿ok? De manera que el número de enfermos no es tan grande. Pero es una enfermedad que, como en los años 40, 50, no tenía cura, los enfermos terminaban deformándose, causaban una impresión muy mala. Por esa razón los segregaban. Los aislaban. Los aislaban. Exacto. Existe la famosa isla de Providencia en el lago de Maracaibo, donde había un leprocomio, leprosario, lo llamaban algunos otros. En la época de... Y estaba también el de La Guaira acá, ¿no? En la época de Cipriano Castro se creó uno nuevo en Cabo Blanco. Cabo Blanco. Así sería la incidencia de la enfermedad. Bueno, y allí los traían de diferentes partes de Venezuela. O sea, no eran solamente de Venezuela. Simplemente donde descubrían un enfermo con esta enfermedad, pues simplemente lo agarraban. Ahora, ¿eso es un virus o qué es eso? No, es una bacteria. Es un bacilo
de la misma familia de la tuberculosis. De hecho, su nombre técnico es Mycobacterium leprae, a diferencia del de la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis. Que le dicen bacilo de Koch, creo, ¿no? El de la tuberculosis. El de la tuberculosis, Koch. claro. Esta enfermedad, el bacilo fue descubierto por allá por el siglo XIX por un médico noruego de apellido Hansen. Por eso la enfermedad también se llama, el bacilo se llama bacilo de Hansen, sí. Y algunos llaman a la enfermedad de Hansen. Naturalmente volvíamos al punto de que es una enfermedad que crea un estigma y por esa razón una labor importante. Hubo mucho interés en Venezuela en la enfermedad, sobre todo después de la muerte de Gómez, cuando se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Naturalmente, el gran problema en ese momento era tuberculosis, malaria, pero también en el ministerio se comienza a trabajar sobre la lepra y se crea una división de lepra. Se empieza a formar gente en ese campo. Por ejemplo, el doctor Martín Vegas fue director de ese centro allá en el leprocomio de Cabo Blanco. Y naturalmente él es el que invita a Jacinto Convit, en ese caso los bachilleros, Jacinto Convit, estaría en quinto o sexto año de medicina. A que se involucraran en la... Correcto, naturalmente, ellos están estimulando a la gente porque, insistimos nuevamente, es una enfermedad que causa segregación. Y entonces, naturalmente, el Convit, y una vez que se gradúa en el año, si mal no recuerdo, 1938, naturalmente continúa con ese interés en esta enfermedad, va a trabajar en el leprocomio de Cabo Blanco, se sigue entrenando en esas áreas, viaja a los Estados Unidos, viaja a Brasil, que es un foco importante de lepra en el mundo, y naturalmente continúa, se estimula, tiene esa vocación de atender a esos pacientes, y como conversábamos con anterioridad, mostrándole humanidad al paciente. Sí, señor. Anteriormente los trataban como si fueran presos. No sé si ustedes recuerdan. Gente indeseable que no había que. Claro, sí. Claro. Era horrible, horrible. Bueno, en esos leprocomios habían monedas particulares, porque la gente pensaba que si ellos utilizaban los bolívares que circulaban en el otro se iban a contaminar, claro. Cosa que no es cierto. Y de esa manera fue creando un programa que se constituyó en un programa modelo en el mundo y naturalmente posteriormente intentó buscar una forma de curar la enfermedad. Porque la enfermedad en esa época, déjame decirte un dato que es interesante, es que a diferencia de la gran mayoría de otras bacterias y bacilos que se pueden cultivar y uno los puede hacer crecer y obtener en grandes cantidades, el bacilo de la lepra tiene una particularidad, que no es cultivable. Entonces, ¿cómo se adquiere eso? Bueno, no. La enfermedad se supone que llega al hombre probablemente de algunas especies animales. Entre ellas está el cachicamo o armadillo. Por eso es que el doctor Convit insistía tanto en claro, porque trabajar con cachicamo. Fue el único animal para esa época, en los años 60 o 70, que se descubrió que se podía infectar con el bacilo. Entonces, la enfermedad en ese sentido y la bacteriología de la enfermedad imponía un problema, que si no puedes cultivar el bacilo, no es como el de la tuberculosis, que lo podemos crecer en medios de cultivo en el laboratorio y por lo tanto manipular y aprender más cómo se transmite la enfermedad. En este caso teníamos un problema importante. Y afortunadamente el doctor Convit, en otras partes del mundo también, se empezaron a hacer estudios y se fue aclarando cómo es la enfermedad. Pero insisto nuevamente, quizás el aspecto más importante en ese momento fue el demostrar que la enfermedad, la fama, digamos así, que tenía la enfermedad, no era tan cierta y que los pacientes podían tratarse como cualquier otro tipo de enfermedad. Y eso ayudó, es un punto importante, en los años 40
la frecuencia de la enfermedad en Venezuela estaba en el orden de unos 18 pacientes por cada 10.000 habitantes. Y en el transcurso, después de aplicarles tratamientos adecuados, hacerles los correctivos necesarios a los tratamientos, para los años 50, en el año 55, por ejemplo, ya él pudo demostrar que tú puedes soltar los pacientes, no tienen por qué estar presos prácticamente. Tú los puedes mandar afuera con sus tratamientos, que ya habían una serie de tratamientos en ese momento. A partir de los años 40 se comenzaron la industria farmacéutica, los laboratorios farmacéuticos crearon varios medicamentos que son efectivos contra la lepra y que por lo menos hacen que los pacientes no se vuelvan infecciosos, no contaminen a otros. La enfermedad es tratable, la enfermedad es curable, no es una enfermedad que no tiene cura, la enfermedad tiene cura. Bueno, sin duda alguna un gran trabajo y un gran esfuerzo lo que realizó el doctor Convit, ¿no? De hecho, un aspecto importante es el que él pensaba que debía haber mejores tratamientos. Y teniendo entrenamiento en el campo de la inmunología, campo donde yo me desempeño, intentó buscar una vacuna. Al obtener el material de los bacilos a partir de los armadillos o de los cachicamos, entonces logró por allá, por la época, en los años finales de los 70, comienzos de los 80, una vacuna que desafortunadamente no resultó exitosa, pero de todas maneras avanzó mucho el conocimiento de la enfermedad. Y a su vez, Venezuela en ese momento, a través del trabajo que él desarrolló durante mucho tiempo, se transformó en un centro internacional decretado por la Organización Mundial de la Salud